entonces con los puntitos suspensivos con respecto a una entrevista que nos pareció muy interesante. El martes pasado hablamos de lo psicológico, de qué manera poder apoyar a los emprendedores. Son varios los puntos que tratamos justamente el martes pasado junto a Romina Barrera, psicóloga organizacional, facilitadora de UDEC Capacita. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. ¿Cómo estuvo la Navidad? Muy buenos días, Constanza. Muy buenos días. Bueno, feliz de estar acá con ustedes. Me parece una instancia muy interesante para poder continuar hablando de estos temas y estuvo muy buena la Navidad, afortunadamente, así que fue un espacio de encuentro que siempre es necesario junto a nuestros seres queridos, nuestro entorno significativo. Mira, nosotros, bueno, post Navidad queremos que este año 2023, que ya va a comenzar pronto, esté recargado con algunas directrices, algunos tips o consejos, justamente en este día enfocado a los emprendedores para que ellos puedan, ¿cierto?, reconocer la importancia del cuidado de la salud mental con respecto, ¿cierto?, al emprender. Hablábamos la semana pasada de posibles síntomas que se pueden presentar y algunas técnicas para manejarlos. ¿Te parece que hagamos un breve resumen de lo que vivimos la jornada del martes anterior para que así los que no nos vieron puedan, ¿cierto?, comprender y los que vieron recapitular? Así es, me parece súper interesante también retomar un poco esto, como lo comentaba al comienzo. Creo que lo más importante que vimos ese día en conjunto era el tomar conciencia. ¿Ya? El tomar conciencia de la importancia del cuidado de nuestra salud mental como parte de nuestra vida. Y ahí te acuerdas que habíamos hablado el tema de cuidar nuestros 4 pilares fundamentales a nivel de nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar también espiritual y energético, que a veces lo dejamos de lado, y cómo eso va influyendo en el desarrollo de nuestro potencial. Y ahí cobrar mayor importancia el concepto de salud mental, ya que nos permite desarrollarnos a nivel personal, social, laboral, relacional, etcétera. Y obviamente estando bien con nosotros mismos, que yo te decía, vamos a poder estar bien en todos los roles que nosotros desarrollemos o también en las distintas áreas de nuestra vida. Y eso era súper importante tener en cuenta. Otro aspecto que era fundamental que hablamos la semana pasada era el tener en conciencia que el perfil del emprendedor o emprendedora tiende a tener como una mayor preponderancia, mayor probabilidad de caer en algunos problemas de salud mental o trastornos de salud mental, como lo habíamos conversado, debido a su tipo de personalidad, debido al tipo de emprendimiento que realizan, debido también a las características y el contexto donde se encuentre. Y habíamos revisado incluso algunos estudios que nos decían que podían tener, por ejemplo, tendencia a la depresión, podía haber tendencia a los trastornos bipolares, al trastorno de exceso del abuso de sustancias como el alcohol y drogas, etcétera. Entonces, siempre era súper importante tener en cuenta estos factores, ¿ya? ¿Para qué? Para prevenir. Que yo siento que ahí está el foco más importante, y tener en cuenta que cada uno de nosotros, Constanza, tenemos un rol activo en nuestra salud, y eso se nos olvida. Es nuestra responsabilidad tener el cuidado de nosotros mismos, y eso también va a potenciar todo el desarrollo de nuestras actividades. Romina, hablábamos también que justamente los emprendedores generan mayor también, como dices tú, preponderancia, ciertas afecciones que planteabas recién, justamente por lo mismo, porque son el propio motor de su proyecto. Entonces funcionan 24/7, sin horario de descanso, sin almuerzo, sin el tiempo para uno, sin conectar con estas 4, ¿cierto?, con estos 4 puntos importantes de lo que es nuestra vida, ¿cierto?, en complemento con lo espiritual, con lo emocional, con lo físico, ¿verdad?, y con lo psicológico. Así es. Entonces, ¿cómo poder hoy día entregar algunos ítems psicológicos que nos ayuden a prevenir probablemente que puedan estresarse y que puedan pasar por problemáticas tan complejas en el caso de que no hagan clic y no se den cuenta que obviamente tienen que seguir un ritmo, tienen que obviamente darle un stop a tal hora, ponerse horarios? ¿Qué cosas podríamos hoy día aconsejar a todas esas personas que están comenzando con sus emprendimientos y están 24/7? Sí, bueno, complementando lo que hablábamos en la sesión anterior, es súper importante tener en cuenta estos factores que tiene el emprendedor o emprendedora, como tú dices, que nos dicen, viven
en constante estrés, en Así es. constante incertidumbre. ¿Qué nos puede ocurrir? ¿Qué va a pasar? Analizamos mucho el pasado, ¿te acuerdas que te comentaba? Claro. O nos vamos demasiado al futuro y empezamos a proyectar y eso nos provoca inseguridad, ansiedad, frustración. Entonces, atención, en el emprendedor o emprendedora es súper importante el tener mayor desarrollo de la tolerancia a la frustración, mayor paciencia y calma, que eso es algo que nos cuesta porque es parte del perfil del emprendedor, como te decía, que siempre están al riesgo, creando, autoexigiéndose, presionándose. ¿Te acuerdas que lo conversábamos? Y eso es un factor a tener en cuenta. Entonces, recordar que ahí también es importante que tengamos en cuenta todos los factores que nos van rodeando, como te decía, de lo personal a lo colectivo, y esto implica el tiempo personal. ¿Ya? Saber que dentro de nuestra agenda de trabajo, de nuestra visión de emprendimiento, tenemos que dejar un tiempo para nosotros, ¿ya? Y eso involucra la calidad del tiempo. Por ejemplo, lo que yo te comentaba la semana pasada, cómo nos estamos alimentando, ¿te acuerdas? Cómo planificamos nuestro tiempo libre, nos estamos dejando tiempo para el descanso, para el esparcimiento, para compartir con la familia, para, por ejemplo, lo que te comentaba, un hobby, alguna actividad de interés, ¿ya? Y eso me cambia todo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la actividad física, el poder caminar, incluso cosas tan simples como dejar el teléfono, que nos cuesta tanto a los emprendedores o emprendedoras, y desconectarme un poquito, estar en silencio, ¿ya? Son pequeños aspectos que habíamos conversado. Ahora, tomando tu comentario también, Constanza, la semana pasada enfatizamos bastante en la planificación del tiempo, ¿te acuerdas? Que ojalá tuviéramos una agenda o planificáramos bien. Y lo otro que yo no les alcancé a mencionar en ese momento, que era importante los objetivos, ¿ya? De pronto el emprendedor o emprendedora se autoexige, tiene tantas altas expectativas que quiere hacer todo. Y yo creo que eso es lo fundamental, el que nosotros podamos ser capaces de ponernos pequeños objetivos por día y también ir reconociéndonos que somos capaces de lograrlo, y ir reconociendo las cosas que nosotros vamos haciendo. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos autoexigiendo más y poniéndonos altas expectativas, ¿ya? Y también me gustaría hacer un alcance, gracias a la pregunta que tú haces, que también me quedo ahí sin poder profundizar. Sí, de hecho tú me decías, uy, no quedo. Y es que a mí me interesa otro punto súper interesante contar, que dentro de nuestro emprendimiento no contemplamos este ítem de invertir, ¿te acuerdas?, en nosotros mismos, pero también hay algo que es importante, invertir, por ejemplo, en entrenamiento, en coaching, en asesores que me puedan, y eso también va a depender obviamente del tipo de emprendedor o emprendedora, si tienes más o menos recursos, yo te contaba, pero igual es importante, hoy día está en internet, tenemos todos los materiales, de pronto en vez de ponernos a ver, a lo mejor, yo siempre digo, algo que no sé, que no sea tan de interés para nosotros, la televisión o en internet, podríamos enfocarnos a buscar estas herramientas que son gratuitas y están ahí. Por ejemplo, cómo ayudarnos en nuestro cuidado, cómo hacer un plan de autocuidado para nuestra calidad de vida y tener siempre en conciencia que eso va a ser, pero fundamental para nuestra calidad de vida y nuestro emprendimiento también. Sí, muchas veces, como tú bien dices, Romina, hemos tenido más de 150 emprendedores donde claramente han visto un camino mucho más sólido al, como tú bien dices, buscar ayuda, buscar capacitaciones, y de qué manera es tan importante como, por ejemplo, espacios como de Capacita. Vemos, por ejemplo, algunos emprendedores que llegan sin estas herramientas y cuando llegan con estas herramientas, y es realmente impresionante el cambio de los seguros y de todas esas herramientas que se entregan justamente gracias a esta asesoría que entregan profesionales como ustedes. Así es, de hecho, bueno, dentro de lo que me encantaría poder comentarte ahora, creo que el factor educación es fundamental. Y ahí voy a tomar unas pequeñas palabras que nos pueden servir a todos en general, que tiene que ver con el cambio de la mirada en salud, ¿ya? Antes nosotros nos centrábamos en la salud física, ¿ya? Y el modelo de salud cambió. Hoy día nosotros nos vemos como seres integrales. ¿Te acuerdas que te comenté la semana pasada? Desde la mirada biológica, psicológica y social. O sea, nosotros, por ejemplo, el concepto de enfermedad, el no tener un diagnóstico o no tener una enfermedad diagnosticada como tal, no es sinónimo de salud mental. Para poder cuidar nuestra salud mental tenemos que hacer acciones para ello. Y lo que yo te decía, que es súper importante desestigmatizar, ¿ya? Nosotros creemos que pedir ayuda
que pedir a lo mejor un consejo, una orientación, es mostrarnos vulnerables, es mostrarnos débiles a lo mejor, es, por ejemplo, tendemos todavía por falsas creencias, juicios, estereotipos, a pensar que el pedir ayuda, el decir que necesitamos mejorar en esta área, es que somos incompetentes o a lo mejor no vamos a ser capaces, a lo mejor ese cliente o clienta que tenemos en nuestro emprendimiento no va a confiar en nosotros, y eso es algo que tenemos que cambiar a nivel de sociedad a través de todas esas herramientas que tú dices, educar es lo fundamental, espacios como estos, por ejemplo, donde podemos entregar mensajes que a lo mejor no todos pueden acceder, pero están ahí. Y ahí yo quiero también hacer hincapié que la salud mental no es un indicador de tener un problema o tener incapacidad. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta nosotros. Todos, ojalá, de hecho yo siempre he dicho, si hiciéramos un emprendimiento juntos, ¿ustedes creen que la gente, por ejemplo, iría a hacer gimnasia emocional igual como van al gimnasio en el verano, primavera, antes de que vengan las vacaciones? Yo siempre hago esa analogía. ¿Por qué? Porque ojalá desde pequeño hiciéramos gimnasia emocional. Y eso tiene que ver con gestión emocional, Constanza. Entonces, súper importante porque no lo hacemos desde pequeño y llega un momento en que tenemos que hacernos cargo. Y ahí yo siempre profundizo en el área de salud, que es el rol activo, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Nadie más que nosotros se va a poder hacer cargo. Y este mensaje no solamente para los emprendedores, porque como tú bien dices, muchas veces la salud mental es más mal vista que la salud física, ¿no? Y por lo mismo, porque se tiende a pensar que si uno quiere trabajar sus emociones o algún problema psicológico es porque están locos o porque estamos locos. Hay que derribar inmediatamente, ¿cierto?, ese estigma que lo único que hace es muchas veces normalizar cuando nos sentimos mal y cuando estamos frente a distintos problemas en nuestra vida, ¿no? Constanza, diste clave en el punto que yo quería comentar. Ese es el tema, la falsa creencia, el juicio, el estereotipo, el estigma, que sí, de poder decir que a lo mejor hay un tema de salud mental, incluso un problema que es tan simple de salud mental, y tendemos a caer justamente en esa falsa creencia de creer casi, yo digo, desde la ignorancia también, por eso es importante la educación, estamos locos. O por ejemplo, las personas te dicen, oye, es que me duele el estómago, pero no son capaces de decir, oye, es que me siento triste, estoy mal, estoy ansiosa, algo me pasa. O incluso las personas cuando van a atención, por ejemplo, psicológica o psiquiátrica, todavía les cuesta. Hemos avanzado harto. Hoy día es mucho más cómodo decir, estoy tomando un ansiolítico, por ejemplo, un inductor del sueño para poder dormir, pero antes era casi como tabú. Entonces, eso yo quiero invitar en este espacio, y qué bueno que lo comentaste, Constanza, a que desestigmaticemos los temas de salud mental, los problemas, que seamos capaces de darnos cuenta que es nuestra responsabilidad también y que es valorable, y no cuestionar, sino que al contrario es valorar que es bueno ocuparse de su salud mental. De hecho, yo siempre he dicho, es mucho más productivo y fructífero hacerte cargo de manera preventiva que solamente cuando te pasa algo como tal. Y para eso, lo que yo siempre he dicho, nosotros tenemos que tener la habilidad para observar y escucharnos a nosotros mismos, pero también a nuestro entorno, y ser capaces de aprender a caminar en la incertidumbre frente a todas las complejidades, frente a las adversidades que se nos presenten. Y para eso, recuerda, la perseverancia, la resiliencia y lo importante también de tomar este rol activo que yo digo en nuestra salud, y olvidarnos, ¿cierto?, de que esto es algo que está mal o que es negativo, claro, sino que al contrario. O esperar que realmente nos pase algo muy negativo, sí, para trabajarlo. Sí. Hay que obviamente intentar prevenir, y hoy día me encantaría que pudiésemos reforzar algunos tips de autocuidado para que la gente entonces esté tranquila, comience a vivir de mejor manera su emprendimiento y su propia vida. Así es. Complementando lo que decíamos al comienzo, Constanza, creo que es fundamental en estos 4 pilares, porque yo digo, es muy amplio para explicarles todo ahora en este tiempo, que es cortito, pero sí recuerden siempre lo que les dije, darle espacio al bienestar físico, emocional, mental, espiritual y también energético, ¿ya? Yo creo que eso es clave en nuestro día a día, también el poder expresar lo que sentimos. ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Sobre todo, no solamente con la familia, con nuestro entorno significativo. A veces necesitamos contención, apoyo, pero también que nos entiendan. De pronto, yo digo, el comunicar con nuestra familia, nuestro entorno, ya involucra decir, necesito tiempo también para mí.
¿ya? El establecer horarios, ¿te acuerdas? Por ejemplo, el que pudiéramos decir, ya, de tal a tal hora va a ser el tiempo en que voy a trabajar 100%, después iré chequeando, porque como emprendedora hay que tener en cuenta que el tiempo es oro, siempre pensamos que vamos a perder tiempo, entonces eso, cambiarlo, recordar que es inversión, ¿ya? Además, el tema que yo te decía, el aislamiento social, evitar eso, porque el emprendedor o emprendedora tiende a caer en el aislamiento, entonces mantenerte en contacto también. Otra cosa que es importante que nos le alcancé a precisar en la ocasión anterior es que el descanso es fundamental, pero no solamente descansar como tal, sino que el dormir realmente. Dice la Organización Mundial de la Salud que nosotros deberíamos dormir entre 7 a 8 horas idealmente. El emprendedor tiende a dormir 3, 4 a lo mucho. Entonces, esos son factores importantes. ¿Quién si no duerme bien? Y eso yo lo digo mirándolo a todos ustedes, tomando bien en conciencia. ¿Quién anda bien en su día a día si no duerme o descansa bien? Es por un tema biológico. Es totalmente distinto cuando uno se despierta descansado. Por ejemplo, hoy día me tocó despertarme a las 5. Y claramente uno anda súper distinto, la disposición, el cansancio. Así es. Es un mundo de diferencia. Entonces, como punto también es importante el dormir bien, como tú bien dices, ¿no? Dentro de estos tips. Sí, yo como de 7 a 8 horas vamos a... Eso es verdad. Como fue muy rápido en la sesión anterior, yo no les precisé, pero yo les decía, o sea, los básicos, son nuestras necesidades básicas, totalmente. Que era la alimentación, el descanso, este tema de preocuparnos también de nuestro tiempo de esparcimiento. Y también me gustaría precisar otro punto que no les dije en la ocasión anterior, que tiene que ver con el espacio ya de trabajo, incluso el lugar donde nos desempeñemos. Tanto como en el hogar como en el trabajo, siempre hay un dicho, hogar funcional o lugar de trabajo funcional es mente funcional, tener un espacio ordenado, ¿ya? Eso igual es importante, el emprendedor tiende a tener todo, entonces, bueno, a todo esto después de la sesión anterior que tuvimos, se contactaron conmigo varios amigos y conocidos emprendedores y emprendedoras y me comentaban, uy, eso es todo lo que me pasa a mí, ¿ya? Y también me decían que era importante reforzar eso, aparte de lo que les parecía interesante el tema de delegar. ¿Ya? El tema de la alimentación que yo te decía, ¿te acuerdas que les daba tips, por ejemplo, de batch cooking o de buscar espacios para preparar nuestra comida, nutrirnos realmente, la calidad de los alimentos con los que nos alimentamos? Y lo otro que es importante en este tema del cuidado ya es la gestión emocional. ¿Ya? Y para poder gestionarte emocionalmente necesitas autoconocerte, necesitas espacio para poder saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo poder mejorarlas, que es lo más importante, y todo lo que vamos a hacer va a contribuir a eso. Así es, y bueno, y tocando el punto de tener la posibilidad como emprendedores de capacitarnos, ¿cómo ha sido tu experiencia como psicóloga para la gente que decide conectarse con UDEC Capacita? Bueno, en mi caso, llevo más de 15 años siendo relator, facilitador, bueno, ahora health coach, etcétera, distintos temas, entonces, además que soy académica, entonces estoy siempre en el concepto de educación, pero también es importante en lo que he vivido con UDEC Capacita, es que las personas tengan el interés de poder potenciar sus habilidades. Yo creo que es fundamental el hecho de que quieran tener mayor conocimiento, pero también experiencias. Yo siempre he dicho, hoy día el conocimiento se adquiere, pero la experiencia y la habilidad se desarrolla, ¿ya? Y eso es lo que te permiten en estas instancias de capacitación, el poder encontrarte con otros, el poder ver que otras personas también tienen tus mismas vivencias o experiencias y que eso obviamente va a contribuir a tus propias habilidades que vayas desarrollando en el tiempo. Bueno, a través de UDEC Capacita hay distintas alternativas y como te decía, no solamente en la parte de lo que veo yo, que es psicológico o desde el punto de vista de las habilidades que desarrollamos, sino que también en todas las materias. Por ejemplo, se tiende a pensar que solamente, por ejemplo, tengas que tener capacitaciones, por ejemplo, del tema que tú vas a tratar. Por ejemplo, no sé si tengo un emprendimiento donde tú de hacer estas manualidades, eso tengo que instruirme, y no es así. Hay otras alternativas también que nosotros podemos desarrollar a nivel, por ejemplo, financiero, a nivel económico, a nivel, por ejemplo, de gestión de tú mismo, de tu tiempo y también, obviamente, la personal, que es súper importante para poder desarrollarte bien en todas las áreas de tu vida.
Nos encanta poder tenerte aquí en el programa. Creo que aprendemos todo, no solamente los que comienzan en los procesos de emprendimiento y los que ya llevan su tiempo. Así que ojalá poder tenerte más adelante, quizás para seguir justamente hablando desde lo psicológico, cómo enfrentar, cómo estar más preparado y cómo no morir en el intento, como se dice, ¿no? Así es. Al ser emprendedores en esta faceta donde claramente ocupamos casi todo nuestro tiempo y nos olvidamos de los 4 pilares fundamentales. Así que te dejamos la invitación extendida para que nos sigas acompañando en algunos otros programas. No, muchísimas gracias, Constanza, agradecida de todos los que me puedan estar escuchando también, invitarlos a cuidarse, a enriquecer su espacio personal y recuerden que siempre, si estamos bien con nosotros mismos, vamos a estar bien en todas las áreas de nuestra vida también, a seguir emprendiendo, a seguir desarrollándonos a nosotros mismos y sobre todo felicitarlos por estos espacios que nos invitan a seguir educándonos, a seguir aprendiendo y recuerden que la vida no nos da lo que necesitamos habitualmente, pero sí nos da lo que necesitamos para aprender. Así que aprovechemos todas estas instancias que tenemos. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Romy, ¿qué mensaje nos has entregado esta mañana? Muchas gracias por estar con nosotros, por inyectarnos de energía para poder seguir adelante, sobre todo en este año que ya comenzará. Un abrazo grande. Gracias a ti y a todos ustedes. Que tengan un buen día.